¿Qué tal, chicos, chicas? Quien les habla, Abel Carrasco Minaya. Me conocen en el mundo de academias y colegios como Papi. Mira el temita que está acá. Mira el esquemita. Ante esta hermosa pizarra y este esquema, mira, nuestro tema, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acá está todo el esquema que vamos a comenzar. Muy bien, muchachos, muchachas, comenzamos así. El tema clave del siglo XX, ¿no? Uno de los temas más importantes del siglo XX, la llamada Segunda Guerra Mundial. Observa, por favor, la Segunda Guerra Mundial es desde el año 1939 al año, ¿qué? 45. Duró, ¿qué? 6 años, ¿no? Aquí hay que entender algo, ¿no? Primero hay que ubicarnos en el contexto. Cuando me hablan a mí de Segunda Guerra Mundial, ¿qué hecho hubo antes? O sea, ¿qué pasó antes a nivel mundial, no? Muy bien, antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos, ¿qué? La Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, un periodo llamado, ¿no? Posguerra, ¿no? ¿De acuerdo? O si no, periodo entre guerras también le dicen, ¿no? Periodo entre guerras. Y después de la Segunda Guerra Mundial va a venir este tema llamado, ¿qué? La Guerra Fría, ¿no? Pero, chicos, nos vamos a centrar en esto, en Segunda Guerra Mundial. Así que, ¡plin! Vamos por acá. Observemos, por favor. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener, ¿qué? Antecedentes y vamos a tener una causa, ¿no? ¿Ya? Te voy diciendo esto primero, ¿no? ¿Cuál va a ser la causa principal? ¿Cuál va a ser la causa principal? El motivo principal por el cual se dé Segunda Guerra Mundial. Ah, ya. La causa principal, el motivo principal está acá. Míralo. Es el Tratado de Versalles. O sea, el Tratado de Versalles va a ser la causa principal para que comience esto, la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿qué es este Tratado de Versalles? Muy bien, hay que explicarlo. El Tratado de Versalles es aquel documento por el cual se puso, más que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, se puso orden después de esa Primera Guerra Mundial. No hay que olvidar, amigos, que la Primera Guerra Mundial termina con un documento. Ese documento se llama, ¿qué? El Armisticio de Retondes, que se da ahí en Compiègne, ¿no? En los bosques, en un viejo vagón de tren. Ah, profesor, o sea, la Primera Guerra Mundial, ¿con qué documento terminó? Con el Armisticio de Retondes o Compiègne. Profesor, después de ese Armisticio de Retondes o Compiègne, ¿de acuerdo? ¿Qué va a venir? Va a venir esto. El Tratado de Versalles. Y en este Tratado de Versalles, ¿a qué país se le dio? Se le dio duro. Se le dio a Alemania. A Alemania le van a golpear, le van a chancar durísimo. ¿Y quiénes? Los países vencedores de esta Primera Guerra Mundial. Francia, Inglaterra, ¿no? En otras palabras, este Tratado de Versalles lo van a manipular franceses, ingleses, ¿no? Uno de ellos, y ellos tenían mucho resentimiento hacia Alemania. Hay que recordar que Francia fue humillada por Alemania en la guerra franco-prusiana, y dicha guerra le quitó que Alsacia y Lorena a Alemania. Entonces Francia tenía mucho deseo de revancha contra Alemania, y al final lo logró. En la Primera Guerra Mundial, Alemania termina rindiéndose en la famosa Armisticio de Retondes o Compiègne y viene este Tratado de Versalles. Y acá Francia lo va a chancar. Y no solo Francia, Inglaterra, que también estaba molesta con Alemania, porque el desarrollo industrial alemán superó al desarrollo industrial inglés, ¿no? Por lo tanto, este Tratado de Versalles, en conclusión, muchachos, muchachas, ¿quién en este caso lo va a hacer, no? Van a estar influenciados este tratado por lo que es que Francia e Inglaterra, ¿ya? Por este tratado, ¿qué país resultó muy pero muy perjudicado, chicos, chicas? Ese es el país alemán, ¿no? Alemania en este caso, por este tratado, ¿qué le quitaron? Le quitaron territorios, hay que enumerarlos, ¿no? Le quitaron, ¿qué? Danzig, le quitaron Poznania. Eso de Danzig, Poznania se lo quitó un nuevo país, este nuevo país, Polonia. Ah, pues eso le quitaron, sí. Le quitaron también en este caso que lo que es Eupen y Malmedy. Esto de Eupen y Malmedy se lo quitó Bélgica. Y también a Alemania le obligaron, ¿cómo? Le obligaron a regresar territorios que antes había ganado. Por ejemplo, a Francia le había quitado Alsacia y Lorena, pues le obligaron a regresar esos territorios, en este caso, ¿a quién? A Francia. También en este caso le estaban obligando a regresar el ducado de Schleswig. ¿Cómo? El ducado de Schleswig. ¿De quién? De Dinamarca. Primera conclusión, el Tratado de Versalles quitó territorio a Alemania. Siguiente, le van a pedir un fuerte pago de indemnización de guerra. Alemania pagó una fuerte suma de indemnización de guerra. Y como dato curioso, siempre a mis alumnos, a mis alumnas se les dice, y esta no es la excepción, esa deuda recién Alemania la terminó de pagar
hace 10 años, el 2010, ¿no? Fue brutal. Total, el quitarle territorios, hacerle pagar una indemnización de guerra porque la culparon de que ella era la culpable en la Primera Guerra Mundial, provocaron que Alemania sufra una hiperinflación. Su economía se descalabró, fue terrible. El marco alemán, que era la moneda alemana, cayó, se fue al suelo. O sea, Alemania estaba terrible. Es más, le dijeron que no puede hacer industria militar. Es más, se dijo que el servicio militar obligatorio en Alemania ya no. O sea, ¿cómo? Servicio militar obligatorio en Alemania ya no va a haber. Es más, su ejército solo quedó como máximo 100.000 personas, o sea, 100.000 hombres, no podía ser más. O sea, el Tratado de Versalles chancó muy duro a Alemania. Alemania estaba mal, Alemania pasó una crisis brutal. Entonces, ante esta crisis, Alemania, de acuerdo, va a ser como una puerta abierta. Una puerta abierta en Europa. Esto quiero que me entiendas, ¿eh? Cuando Alemania sufrió mucho por este Tratado de Versalles, ¿qué va a sentir el pueblo alemán? Va a decir, bravo, bravo, Tratado de Versalles, qué bonito. No, Alemania tiene muchas sensaciones, muchas emociones encontradas. Alemania odia este tratado. No hay alemán que no odie este tratado. Es más, muchos dicen, el que ha firmado ese armisticio de Donetsk le llaman traidores de noviembre. El pueblo alemán odia este tratado, ¿no? Porque este tratado lo está mandando, ¿qué? En crisis. ¿De acuerdo? Entonces, en Alemania hay un odio hacia ese tratado y Alemania quiere reaccionar, pero Alemania está tan débil que ¿qué puede entrar a Alemania? O sea, Alemania se convierte en una puerta abierta para que venga una influencia, un pensamiento. ¿Qué quiere entrar a Alemania? El socialismo de la Unión Soviética. Ah, profesor, ¿cómo? El socialismo de la Unión Soviética. No hay que olvidar, chicos, que al terminar la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en el primer estado en hacer que estas ideas socialistas comunistas. Y esas ideas socialistas comunistas que se estaban dando por Europa del Este, ahora quieren penetrar ¿a dónde? A Europa del Oeste. ¿Y cómo de entrar a Europa del Oeste? Fácil, a través del país alemán. ¿Y cómo entraría estas ideas al país alemán? Es que Alemania está débil y Alemania odia este tratado. Y no solo Alemania odia este tratado, también odia el capitalismo. Por lo tanto, en este caso, Alemania, ¿qué se volvería? Socialista. Profesor, una preguntita. Si Alemania se vuelve socialista, ¿qué pasaría? Que Europa Occidental, y estamos hablando geopolíticamente de la parte más importante de Europa, que si Alemania se volvería socialista, toda Europa Occidental correría ese riesgo. O sea, correría tipo el coronavirus, ¿no? Que toda Europa Occidental se infecte ese socialismo. ¿Y quién odia el socialismo? El pensamiento capitalista. ¿Y quién practica ese pensamiento capitalista? Francia e Inglaterra. O sea, hay muchas cosas. Es por eso que este Tratado de Versalles es la causa principal, muchachos. Ahora un detalle. Hemos visto que este Tratado de Versalles Alemania no lo quiere. Hemos visto que Alemania está débil. Y al estar débil Alemania, ¿qué puede venir? La influencia del socialismo en la Unión Soviética. Entonces, ¿quién odia el socialismo? Obvio, el capitalismo. Profesor, ¿y del capitalismo cuál es el país más importante? Obvio, chicos, Estados Unidos. La tierra del tío Sam, los United States. O sea, Estados Unidos es el país más grande del capitalismo. Y debes entender algo. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, ¿quién se convirtió en potencia? Los Estados Unidos. Era la potencia. Entonces Estados Unidos prestó plata a países europeos de la Europa Occidental. ¿Para qué? Para que se reconstruyan después de la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, amigos, la Europa Occidental era capitalista. ¿Y qué es lo que odia el capitalismo? El socialismo, pues. ¿Y quién se puede volver socialista? Alemania. Y si Alemania se vuelve socialista, ¿qué pasa en Europa Occidental? Ah, puede haber la influencia del socialismo-comunismo. ¿Tú crees que Estados Unidos va a querer eso? No. Entonces, ¿qué es Estados Unidos? Carambas, ¿qué hago para evitar que en Alemania se propague el socialismo? Sencillo. Apoyo a Alemania. Por eso Estados Unidos, mucho cuidado con esto. Hey, tú que me miras ahí en clase virtual, observa por favor. Este Tratado de Versalles, un país, potencia, no está de acuerdo con él. ¿Qué país no está de acuerdo con el Tratado de Versalles? Muy fácil, es Estados Unidos. Profesor, ¿y por qué Estados Unidos está de acuerdo con esto? Estados Unidos dice que este tratado es revanchismo de Francia e Inglaterra. Y Estados Unidos no está de acuerdo porque socialismo puede llegar a Europa Occidental. ¿Y a través de quién? De la débil Alemania.
Entonces Estados Unidos firma un tratado aparte con Alemania. Ese tratado se llama Tratado de Berlín. Y por dicho Tratado de Berlín, te lo resumo al toque, amigo, Estados Unidos apoya económicamente a Alemania. Con el dinero de Estados Unidos, Alemania, en este caso, se evita que Alemania entre en una crisis. Entonces se va a formar un gobierno, ¿no? La República de Weimar. ¿Cómo, profesor? La República de Weimar. Esto acá te lo anoto, ¿no? Acá, ¿no? Eso se llama así, ¿no? La República de Weimar. Eso hay que grabarlo muy bien. Profesor, entonces, Alemania, antes que comience la Segunda Guerra Mundial, era la República de Weimar. Económicamente, ¿cómo le iba? Muy mal. Pero, por decirlo así, no sufría tanto porque Estados Unidos ponía todo el dinero. Entonces, con el dinero norteamericano, ¿qué se frenaba en Alemania? La inflación, hiperinflación. Eso duró ¿cuánto tiempo? Casi 10 años. O sea, entre los años 1919 al año 1929 duró eso. ¿Eso cómo se le llama en la historia? Los locos años 20. ¿Y por qué se llaman los locos años 20, profesor? En los locos años 20 hay un poder fuerte, ¿no?, en el mundo. O sea, es una potencia, los Estados Unidos. Está invirtiendo dinero por todo lado. Es más, en Nueva York la bolsa de valores comienza a crecer fuerte. Ajá. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Especulación. Se puede crear una gran burbuja. Entonces, ¿qué pasaría? Tú me dices, ¿no? ¿Qué pasaría si Estados Unidos no apoya económicamente a Alemania? O sea, Alemania estaría en una crisis total. Y en esa crisis total, ¿qué pensamiento entraría? El socialismo. Entonces Estados Unidos ponía el dinero. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle acá. Profesor, ¿todo estaba yendo así? Todo estaba siendo así. Pero mira acá lo que viene. Nuestro primer antecedente. Ya te dije la causa principal, el Tratado de Versalles. Ahora, quiero que observes acá. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. El primerito, el crack del 29. Creo que todos hemos escuchado esto. ¿Qué es el crack del 29? Es la peor crisis económica de Estados Unidos. O sea, la peor crisis económica de Estados Unidos, ¿cuál es? El crack del 29. O sea, la bolsa de valores de Nueva York cayó. Esto comenzó un jueves, se le llama el jueves negro, luego vino el viernes negro, sábado negro, brutal, lunes, martes negro. O sea, en pocas palabras, este crack del 29 es la peor crisis económica de Estados Unidos. Las bolsas de valores cayeron, una hiperinflación brutal. Entonces, por lógica, estarás pensando, profesor, si Estados Unidos ha sufrido este crack del 29, ¿quién ha sufrido ese crack? ¿Qué sistema económico? El capitalismo. Y sobre el capitalismo de Estados Unidos, no, chicos. El capitalismo de todo el mundo. O sea, el capitalismo de todo el mundo ha sufrido el crack de 1929. Fue brutal. Terrible. O sea, ¿cuál es el país más afectado? Estados Unidos. ¿Pero qué sistema económico? El capitalismo. Aguante, profesor. Este crack del 29, quiero que observes aquel esquema que te he hecho. Este crack del 29, mira la flecha. No. ¿A quién? A la Unión Soviética. O sea, el crack del 29 afectó a todo el bloque capitalista, pero no afectó para nada, absolutamente para nada, ¿a quién? Al socialismo. El socialismo no se vio afectado con el crack del 29. Es más, el crack del 29 afectó a todo el mundo capitalista, menos ¿a quién? A un Estado socialista, la Unión Soviética. Ellos no fueron los afectados. Por lo tanto, piensa, si Estados Unidos ha sido afectado con el crack del 29, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que va a poder ayudar económicamente a Alemania? Ya no. Porque Estados Unidos tiene que resolver, en este caso, ¿qué? Su parte económica, ¿no? O sea, ¿qué parte económica? Tiene que resolver pues, su crack, su crisis. Por lo tanto, no va a poder ayudar ¿a quién? A Alemania. Entonces, ¿Estados Unidos deja de poder prestar apoyo económico a Alemania? Claro que sí. Y al dejar de prestar apoyo económico a Alemania, ¿qué pasa con Alemania? Fácil. Con Alemania pasa lo siguiente. Como Alemania en este caso no recibe el apoyo económico de Estados Unidos, Alemania está en crisis. Alemania está en crisis. Y ahora sí, la hiperinflación es terrible. Encima es crisis de todo el capitalismo. Esto fue brutal. Es ahí en esas circunstancias que se produce esto. El ascenso de Hitler. Profesor, de Hitler, claro, Adolfo, el del bigote sexy, ¿no? O sea, Hitler
nunca hubiera ascendido al poder de Weimar, o sea, de Alemania, de la República de Weimar, nunca hubiera ascendido el nazismo, nunca hubiera ascendido al poder alemán si no se hubiera estado este crack. O sea, parte clave, para el ascenso de Hitler, ¿qué fue clave? El crack del 29. ¿Y esto qué fue? La peor crisis económica de Estados Unidos, lo cual que provocó que Estados Unidos ya no apoye económicamente a Alemania. Entonces Alemania comenzó a buscar otras opciones porque estaba en crisis. Es ahí que aprovechó el Hitler. Ahora, una pregunta, ¿quién lo ayudó? ¿Quién lo catapultó? No te vas a sorprender con esto. El país que lo apoyó a Hitler fue Francia. ¿Cómo? Francia. Y no solo Francia, Inglaterra. O sea, ¿por qué Francia e Inglaterra están apoyando a Hitler? Porque Hitler en todos sus mensajes que decía, a ver, esto es nivel para ustedes, ¿no? Que están en academia, en colegios, tienes que entenderme esto. ¿Qué debo saber yo de Hitler? Uy, tengo que aprender muchas cosas. ¿Dónde nació? ¿O cuál era su hobby? ¿Cuál vez se casó? ¿Se enamoró sí o sí de su sobrina? Pero estamos en nivel acá preuniversitario, también para los chicos de colegio, o sea, hay que saber cosas exactas, precisas, ¿no? Y de Hitler tenemos que saber esto. Primero, él tenía un libro medio salvaje, llamado ¿qué? Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, que lo escribió en la cárcel después del Putsch de Múnich. Con todo gusto lo haría, pero tranquilo, ¿no? O sea, no es una información clave, así para exámenes de admisión, o en este caso sí, notorio para el cole, ¿no? Escúchame, por favor. El ascenso de Hitler, ¿cómo se dio? Para empezar, su pensamiento, ¿no? El espacio vital, ¿ya? O sea, ¿recuerdas que te dije un libro? Ese libro era el Mein Kampf, Mi lucha. Y en ese libro hablaba sobre el espacio vital, ¿no? Decía que Alemania había perdido mucho territorio, y esto por culpa de Francia, Inglaterra y los países que triunfaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, el espacio vital. Eso, grábate bien, espacio vital, eso es pensamiento de Hitler. Y Hitler en este caso decía que Alemania tiene que recuperar ese espacio vital. La segunda idea clave, ¿cuál es? El antisemitismo. Profesor, ¿qué es eso de antisemitismo? Es el odio pues a los judíos. O sea, Hitler odiaba a los judíos, odiaba a los semitas. Chicos, cuando miran judíos semitas, esos son judíos, no semitas de Israel, ¿no? Entonces Hitler los odiaba, el antisemitismo. O sea, me dicen, no, Hitler que era antisemita, que era profesor también el espacio vital. Y esto no menos importante, le decía, ¿no? Alemania es lo más importante, la raza aria. ¿Cómo? La raza aria. Entonces, cuando se dio el crack del 29, ¿quién sufrió? Uy, Estados Unidos terriblemente. ¿A quién dejó de apoyar? Alemania. Y Alemania está mal. Entonces, ¿quién sube en Alemania? Hitler. ¿Hitler sube al poder? Hitler sube al poder, ¿no? ¿Alguien lo apoyó? Claro. ¿Qué democracias? Francia e Inglaterra. ¿Y por qué Francia e Inglaterra lo están apoyando? Es que Francia e Inglaterra, que son ahora capitalistas, ¿qué quieren evitar? Lo mismo que Estados Unidos. Quieren evitar que el socialismo de la Europa oriental, o sea, de la Europa este, ese socialismo comunismo, entre a Alemania. ¿Y por qué quieren evitar que entre? Porque así Alemania volvería a toda Europa occidental, la contagiaría de ese socialismo comunismo. Por lo tanto, Francia e Inglaterra dicen, ¿no? Hitler, ¿a quién odia? Hitler odiaba el socialismo. O sea, Hitler con Stalin, que ahora era el líder de la Unión Soviética, no se podía ni ver. Profesor, ¿qué ha dicho usted? Stalin, el líder de la Unión Soviética, no se pasaba con Hitler. Es más, Hitler lo odiaba. Es más, Hitler decía, el pensamiento socialista comunista no va. Por lo tanto, Francia e Inglaterra ven en él un aliado. Y como lo han debilitado bastante, ¿con qué documentos lo debilitan? Con el Tratado de Versalles dicen, es chiste, dicen, o sea, esto va a ser fácil de controlar. Entonces estas democracias prácticamente provocan el ascenso de Hitler a Alemania. Ahora, ¿cómo es ese ascenso? Chicos, primero, Hitler se vuelve ¿qué? Canciller, ¿no? Se vuelve canciller de la República de Weimar. Solo hay un hombre que tiene más poder que Hitler, ¿no? Es un general que destacó en la Primera Guerra Mundial, Hindenburg. ¿Cómo? Hindenburg. Hindenburg es el único que tiene más poder que Hitler. La cosa es esta, ¿no? Hindenburg, el ya general, muere. O sea, ¿profesor Hitler lo mató? No, Hitler no lo mató. Hindenburg murió. Al morir Hindenburg, Hitler es canciller. Pero al morir Hindenburg, ahora Hitler, ¿qué puede hacer? Se puede ocupar de todo el país, ¿no? O sea, puede mandar en toda Alemania. Y esto ya se veía venir porque Hindenburg tiene muy avanzada edad.
Hitler primero quiso, se convirtió en el número uno de su partido, porque antes el partido nazi, que significa Nacional Socialista Obrero Alemán, tenía muchas cabezas, muchos líderes. Entonces, ¿cómo Hitler, escúchame esto, cómo Hitler se convirtió en el más chuchón, o sea, en el líder más importante de lo que es el partido nazi? Por esto, la famosa Noche de los Cuchillos Largos. Profesor, cuando me digan a mí Noche de los Cuchillos Largos, Hitler se bajó así, se bajó a todos los líderes nazis. En esta Noche de los Cuchillos Largos mató a todos los líderes del partido nazi, quedándose él como único líder. Prácticamente nadie le dice nada. Ante la muerte de Hindenburg, Hitler, ¿qué hace? Crea esto, y esto quiero que lo entiendas bien, amigo, amiga. El Tercer Reich. ¿Cómo? El Tercer Reich. No es decir Tercer Reich, bote el mote. Es el Tercer Reich. ¿Esto qué es, chicos? Es el conocido Tercer Imperio Alemán. ¿Cómo? Es el Tercer Imperio Alemán. O sea, quiero que entiendas, antes el Tercer Reich, o sea, ¿esto qué es el Tercer Imperio Alemán? ¿Qué pasaba en Alemania antes? Antes de la creación de esto, Alemania, ¿qué era? La República de Weimar. Entonces hay que ordenar, ¿no? Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ¿con qué documento terminó? Armisticio de Letón-Descompiègne. Bacán. Luego, ¿qué documento se creó? Tratado de Versalles. Este Tratado de Versalles, ¿a quién le dio duro? A Alemania. ¿Alemania qué se convirtió? La República de Weimar. ¿Quién lo apoyó económicamente? Estados Unidos. ¿Qué pasó con Estados Unidos? El crack del 29. Profesor, ¿con eso qué provocó? Que en Alemania, ¿quién asciende al poder? Hitler. ¿Qué se convirtió? Canciller. Luego, ¿qué pasó en la Noche de los Cuchillos Largos? Se deshizo de todos los líderes nazis, solo quedaba el único. Y finalmente, ¿qué proclamó? El Tercer Reich, el Tercer Imperio Alemán. Ese fue Adolfo Hitler. Este ascenso de Hitler fue medio meteórico, se produjo en el año 1933. Profesor, ¿la Segunda Guerra cuándo comenzó? 39. O sea, en esos 6 años, Hitler, ¿qué va a hacer? Una serie de cosas. Primero, mira, ¿recuerdas qué le hacía daño a Alemania? El Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles le dio duro, ¿recuerdas? Le quitó territorio, le hacía pagar indemnización de guerra, no puedes hacer ninguna industria, servicio militar. Hitler, ¿qué hizo? No quiero el Tratado de Versalles. Eso es clave. O sea, ¿qué hizo Hitler una vez que ascendió al poder? ¿Cuándo ascendió al poder? Con el Tercer Reich, ¿no? Que era el Tercer Imperio Alemán. Hitler, ¿qué hizo? Al Tratado de Versalles, lo mandó al diablo. O sea, no lo cumplió. O sea, el Tratado de Versalles no lo cumplió. No lo cumplió. Para nada, para nada. Y un detalle, pregunta de admisión. Cuando se firma el Tratado de Versalles, ya los involucrados, Francia, Inglaterra y otros países europeos, ¿qué dicen, no? Nunca Europa tiene que tener otra guerra. Hay que evitar que Europa otra vez viva el infierno de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo evitamos que Europa no vive ese desenlace terrible de la Primera Guerra Mundial? O sea, otra futura guerra mundial. El Tratado de Versalles creó una institución. Profesor, ¿qué institución creó? Observa, por favor. El Tratado de Versalles creó esta institución. Acá están sus iniciales. SDN. Sociedad de Naciones. Profesor, ¿qué crea? El Tratado de Versalles crea ¿qué? La Sociedad de Naciones. Profesor, ¿qué era la Sociedad de Naciones? Era aquella institución que se encargaba para vigilar la paz mundial. Profesor, ¿qué era la Sociedad de Naciones? Sencillo. Es aquella institución que se encargaba de ¿qué? Vigilar, controlar la paz mundial. O sea, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, armisticio de Letón, viene el Tratado de Versalles. Dicho tratado, ¿qué crea? Esto. ¿Cuál es el propósito objetivo de la Sociedad de Naciones? Evitar una Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿éxito o fracaso? Fracaso, porque acá mira, Segunda Guerra Mundial. Ahora, Hitler, ¿qué ha hecho? Ha mandado al diablo el Tratado de Versalles. Y encima, ¿qué va a hacer Hitler, no? Va a salir, ¿cómo? Va a salir, o sea, mira, Hitler, acá le voy a poner así a partir de allá, cuando haga este símbolo de la cruz esvástica, que Hitler lo creó, que lo tomó de la mitología hindú, cuando Hitler hace, o sea, cuando te voy a poner esto, es Hitler, ¿ya? Hitler, ¿qué hizo? Salió. ¿De dónde salió, chicos? De la Sociedad de Naciones. O sea, Hitler, ¿qué está abandonando? Un organismo que controlaba la paz mundial. Entonces, quiero que me entiendas acá. Si Hitler sale de la Sociedad de Naciones, ¿qué te deja entender esto? Profe, que Hitler es alguien que no quiere la paz. Y es alguien que va a prepararse contra todo. Muchos dicen el resentimiento, la venganza. Observa estas dos acciones. Sale la Sociedad de Naciones, manda al diablo el Tratado de Versalles, eso quiere decir que no lo va a acatar, no lo va a obedecer.
por lo tanto Hitler va a hacer industria militar, ya no va a pagar indemnización de guerra y con todo ese dinero va a reflotar a la débil Alemania. Hitler en 6 años la volvió a Alemania una potencia, ¿no? Por eso muchos alemanes lo quieren aún, ¿no? En su nacionalismo, ¿no? Y nacen esos grupos neonazis, ¿no? Que son terribles, están quemados. Muy bien, ahora mira, observa. Luego de esto, Hitler, ¿qué va a hacer? Mira esto, por favor. La zona desmilitarizada del Rin. Sabemos por geografía mundial básica, el Rin es uno de los ríos claves de Alemania, ¿no? El otro puede ser el Oder, ¿no? El río Rin, de acuerdo, prácticamente separa una parte de Francia de Alemania. Entonces, se creó, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se crea esto, zona desmilitarizada del Rin. Profe, ¿qué es esa zona desmilitarizada del Rin? Muy bien, es aquella, como dice su nombre, es una zona desmilitarizada, que está en la frontera entre Francia y Alemania. Entonces, con esto, ¿qué se buscaba, no? Francia buscaba que si algún día Alemania se vuelve fuerte, poderosa, entonces, al crear esta zona desmilitarizada del Rin, el ejército alemán no puede agruparse, nada, y si es que lo hace, rápidamente Francia se va a dar cuenta y esta zona desmilitarizada del Rin va a servir como una especie de ¿qué? De seguro para Francia, ¿no? Entonces va a haber, ¿no? Hay movimiento ahí de militares, hay que prepararnos porque Alemania viene con todo. Entonces, esta zona desmilitarizada del Rin era eso, ¿ya? ¿Y qué había dicho Francia? Que ningún soldado alemán tiene que estar acá, ¿de acuerdo? Es más, Francia había invertido mucho capital, mucho dinero, mucho verde, construyendo algo, ¿no? Algo que en arquitectura militar es, wow, increíble. Escúchalo, te apuesto que lo has escuchado, la famosa línea Maginot. Profesor, la línea Maginot. Va a ser que te pregunte en la universidad, ¿la línea Maginot entre qué país estaba? Sencillo, entre Francia, Alemania y una parte también de lo que es ¿qué? Bélgica, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora escúchame por favor, ¿no? Zona militarizada del Rin, ¿qué hace Hitler? Hitler, si está militarizando al país, está regresando lo que es servicio militar obligatorio, ¿qué hace Hitler? Ocupa. ¿Cómo, profesor? Ocupa. Chicos, ¿qué va a ocupar Hitler? Ocupa la zona desmilitarizada del Rin. O sea, ya ha hecho 3 cosas, ¿ah? ¿Qué ha abandonado? Sociedad de Naciones, que no ha hecho caso, o sea, ¿qué está diciendo? Cancelado, Tratado de Versalles. Profesor, ¿qué está haciendo con la zona militarizada del Rin? Lo ocupa, ¿de acuerdo? Y luego mira qué hace Hitler, invade Austria. ¿Cómo? Invade Austria, invade Austria. Esto fue muy criticado. Cuando Hitler invade Austria, el pueblo austriaco, mucha cantidad de población austriaca quiso, lo aplaudió. Adolfo, nuestro Salvador! Fue brutal. Ya es que entre Austria y Alemania prácticamente son como raza aria y muchos en este caso son como algo similares. Eso se llama el Anschluss. O sea, Hitler invade Austria. Pero quiero que entiendas algo. Hitler está invadiendo un país. ¿Eso se puede permitir? No. ¿Quién tiene que denunciar eso? La Sociedad de Naciones. ¿Ya? Profe, pero Hitler ha abandonado esta Sociedad de Naciones, ¿ha salido? Sí, pero a pesar de ello tiene que denunciar. Y la Sociedad de Naciones no dice nada. Como no dice nada, no dice absolutamente nada. Eso fue terrible. Entonces Alemania que ha invadido Austria. ¿De acuerdo? Espero hasta acá he sido claro. Profesor, entonces mira, Clavia no presta atención al Tratado de Versalles, abandona la Sociedad de Naciones, ocupa zona desmilitarizada, invade Austria. Mientras eso está haciendo, hay un país que aparece ahí, ¿no? Que nos interesa, Italia. ¿De acuerdo? Y todos están, los líderes políticos están diciendo, no, oye, Hitler está haciendo todo. Es la sensación. Oye, y más o menos así, ¿no? O sea, esto de invadir países normal, ¿no? O sea, si Hitler invade Austria y nadie le dice nada, ¿por qué yo no? O sea, en Italia hay un egocéntrico, bueno, uno de los líderes más controvertidos, ¿no? Y un salvaje, ¿no? El gordito sensual, Mussolini. Este calvito, Mussolini, había creado algo en Italia, el fascismo. Profesor, ¿y qué es el fascismo? Escúchame, este fascismo se crea en Italia. El fascismo, que es una dictadura militar. Este fascismo llegó ¿a dónde? Llegó a Alemania. Profesor, ¿cómo el fascismo llegó a Alemania? Sí, amigos. ¿Y cómo se llamó ese fascismo en Alemania? Sencillo. El fascismo en Alemania se llamó ¿qué? Nazismo. Profesor, ¿cómo se llama el fascismo en Alemania? Nazismo. O sea, ¿el fascismo qué es? Una dictadura militar, ya creada en Italia por Mussolini.
Esto llegó a Alemania, claro, con el nombre nazismo. Ahora, ¿qué está haciendo Alemania? Ha ocupado zona militar de Berlín, bacán. ¿Y qué ha invadido? Agüita para refrescar. Profesor, ¿qué ha invadido? Ha invadido Austria, pues muchachos. Profe, ¿y si ha invadido Austria? Italia dice, ¿y por qué yo no, pe? ¿Por qué yo no? Entonces quiero que observes algo. Italia, mira lo que hace. Invade Etiopía. Profesor, ¿qué hace Italia? Italia invade Etiopía, un país africano. Invade su capital. ¿Su capital cuál era? Addis Abeba. Y luego invadió la otra ciudad llamada ¿qué? Abisinia. Entonces acá te coloco, ¿no? Addis Abeba. Y luego, ¿qué, profe? ¡Chiste! Abisinia. Sexo. Ya está. Profesor, Italia invade Etiopía. Oye, aguanta. Esto de invadir un país es algo, no es algo que se tiene que dar. ¿Recuerdas quién controlaba la paz mundial? La Sociedad de Naciones. Entonces, ¿qué hizo la Sociedad de Naciones? Italia, Mussolini dice, sí, yo, Sociedad de Naciones, declaro que lo que tú has hecho está mal. Mussolini dice, oye, pero aguanta, ¿por qué a mí me vienes a decir eso si cuando Hitler invadió Austria tú no has dicho nada? Estoy hablando, para empezar, de ti, no metes a otros. Yo, Sociedad de Naciones, condeno esto. O sea, la Sociedad de Naciones condenó la invasión italiana a Etiopía. Era obvio, ¿no? Pero no dijo nada ante Austria, no dijo nada. Y es más, la Sociedad de Naciones, ¿qué hace? Mira lo que hace, por favor. La Sociedad de Naciones expulsa. ¿Qué? Expulsa a Italia, ¿de dónde? De ella. O sea, la Sociedad de Naciones expulsa a Italia de este organismo llamado Sociedad de Naciones. O sea, esta Sociedad de Naciones está expulsando al país italiano, ¿de dónde? De la Sociedad de Naciones. SEG, así, ¿cómo? SEG lo expulsó. ¿De acuerdo? Esto, ¿qué provocó? Que Italia esté enojada. Italia esté enojada. ¿Y recuerdas qué país había abandonado la Sociedad de Naciones? Sí, profe, Alemania, correcto. Como Alemania abandonó Sociedad de Naciones, ¿y a quién lo expulsaron? Italia. ¿Y recuerdas que los dos eran fascistas? Claro, por lógica, ¿qué va a haber? Una unión. Ah, ¿va a haber una unión? Sí. Entonces, ¿qué va a suceder acá, muchachos? Sencillo, por favor. Quiero que observes esto. Alemania, que ahora es el Tercer Reich, Alemania nazi, se va a juntar con la Italia de Mussolini fascista. Esta unión fue brutal. Y esta unión lleva un nombre. ¿Cómo se llama el nombre? El Pacto de Acero. Chicos, no me vas a decir, ya, de acá nació el eje. Error. Quiero que observes acá, por favor, esto, mira. Acá te he puesto el eje, ¿no? Uno de los bloques que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿De acuerdo? Este eje, mira cómo está conformado. Alemania, Italia y Japón. ¿Cómo, profesor? Alemania, Italia y Japón. Allá, y ahí hay otro pacto, si notas. Allá, profesor. Entonces, te pueden preguntar, ¿no? ¿El eje con qué pacto nació? Pacto tripartito. Profe, ¿y el pacto acero provocó el nacimiento del eje? No. Ya, profesor. Profe, ¿quiénes hacen el pacto acero? Alemania e Italia. ¿Qué clase de países eran? Fascistas. Por lo tanto, ¿qué eran? Dictaduras militares. Una pregunta, ¿qué odiaban ellos? Al socialismo comunismo. Profesor, entonces, sí, claro, Hick ya ha dicho ya. ¿Qué quiere? Espacio vital, la raza aria, el antisemitismo, y odiaba el socialismo. Mira, se han unido. Y esta unión provoca que Europa se quede así. Wow, ¿qué está pasando acá, no? Se han unido los dos. Y esta unión hace